un entorno que realmente hoy vivimos, ¿cierto? Antes uno lo que hacía que era, hombre, hacemos un análisis DOFA y de ese análisis DOFA replanteábamos como tal un direccionamiento estratégico. Hoy yo pienso que para tomar decisiones en una industria no solamente me tengo que quedar con un DOFA, sino también entender cuál es ese entorno buca que yo tengo en el cual estoy sumergido, qué es lo que es volátil, qué es lo que es incierto, qué es lo que es ambiguo y qué es lo que es complejo para yo poder tomar decisiones asertivas en el producto o en el servicio que estoy trabajando. Entonces resulta que este buca poco a poco ha generado algo que es el BANI, ¿cierto? Entonces el BANI es un entorno frágil donde hay ansiedad, donde las decisiones o los hechos no son lineales y resulta que son incomprensibles. Entonces yo lo veo como una consecuencia, ¿cierto? Yo lo veo como una consecuencia de todo ese modelo que veíamos acá, que era el buca, ¿cierto? Entonces el BANI yo pienso que de alguna manera hace que las organizaciones tengan que ser más flexibles. Porque miren el primero, frágil. Tanta volatilidad hace que las brechas y las disrupciones sean más evidentes. Es decir, hoy hablamos de una palabra muy importante y es la disrupción. ¿Qué significa disrupción? Cuando entra un modelo de negocio que es diferenciador, que es completamente transversal al mercado y cambia las reglas del juego en el mercado. Es decir, nosotros somos hoy tan frágil de que nuestro mercado se destruya en un momentico, de que nuestro entorno cambie completamente. Entonces vivimos en un entorno muy frágil. Miren, por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver, que es la historia de Blockbuster y de Netflix. En tan solo 6 años, Blockbuster pasó de ser una empresa multimillonaria a ser una empresa en quiebra. ¿Por qué? Porque entró un modelo de negocio disruptivo que cambió las reglas del juego y hizo que todo este entorno como tal cambiara. ¿Listo? El segundo en este entorno como tal del BANI es la ansiedad, ¿cierto? Entonces la ansiedad está muy relacionado pues a la incertidumbre y a la inseguridad que yo tengo, y eso hace que yo como empresa me sienta ansiosa de qué es la decisión que voy a tomar, ¿cierto? Y vivimos con esa ansiedad de qué hago, cómo lo hago, qué decisión tomo. Entonces hoy muchos de los emprendedores no se atreven a emprender simplemente porque viven en este cuadrante, en el cuadrante de la ansiedad, ¿cierto? En la parte lineal resulta que hoy, bueno, o anteriormente, todos nosotros lo veíamos de forma, pues, que había una dependencia de los hechos. Hoy no hay dependencia de los hechos. Hoy no sabemos qué pueda pasar en el entorno. El entorno es interactivo. Hay cosas que se conectan con otras y resulta que eso causa una desviación en las variables con las cuales yo trabajo en mi empresa. Miren, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Rusia, de la guerra que tiene en Europa. Resulta que esa guerra de alguna manera con Ucrania ha impactado significativamente la economía a nivel mundial. Y uno diría, pero ¿por qué si está tan lejos, por qué tiene que impactar la economía de mi país? Entonces a eso es lo que se refiere a que hoy el mundo o las decisiones, los hechos son no lineales. Y el último es el tema de incomprensible, ¿cierto? Entonces el hecho de la ética, de la transparencia, de la intuición y del trabajo colaborativo y de la inestabilidad del mismo mercado hace que las decisiones sean incomprensibles, de que a veces no sepamos qué es lo que tenemos que hacer y a veces cometemos tantos errores en el entorno y en la dinámica de la empresa que resulta que las cosas pues no funcionan. Entonces este tema del BANI efectivamente es una realidad. Todas las empresas vivimos con incertidumbre, con ansiedad, somos frágiles ante ese entorno que hoy como tal estamos viviendo, y por eso surge todo este tema pues del agilismo, ¿cierto? Entonces ya hemos pasado y estamos pasando por una metodología tradicional donde, ¿qué nos decía la metodología tradicional? Tenemos que concebir, entender la necesidad, luego diseñar, luego desarrollar, luego testeo y el lanzamiento de un proyecto. Lo que yo les decía anteriormente, resulta que estas etapas que estamos viendo aquí anteriormente, pues que demoraban 1 año, 2 años, mientras que se hacía el desarrollo del producto y luego se le entregaba al cliente. Pero tenía una desventaja muy grande y era que cuando se le entregaba al cliente ya las necesidades del cliente habían cambiado en ese tiempo de 1 a 2 años, porque lo queríamos personalizar, pero no entendíamos
la necesidad de poder comprender y cómo evolucionaba la necesidad del cliente. Entonces resulta que el entorno Bootcamp y el Bunny evolucionó a lo que hoy es el Agile, el agilismo, ¿cierto? Entonces el agilismo nos invita a que nosotros pensemos adaptativamente, ¿cierto? A que pensemos de una manera anticipada. Y ese es el gran reto que hoy las organizaciones tienen, y por eso desde el SENA y desde FENALCO estamos impulsando metodologías de formación como esta que hoy estamos viendo. Termino este capítulo con una frase que es muy impactante y dice que el 50% percibe que la organización no se encuentra preparada para una implementación inmediata de herramientas ágiles. Esto es lo que está pasando hoy en día y es una estadística que tenemos que concientizarnos y entender, ¿cierto? Entender que necesitamos el agilismo para poder sobrevivir. Albert Einstein siempre dijo, las especies que sobreviven en el mundo no son las más inteligentes ni las que tengan mayor conocimiento, sino aquellas que logran adaptarse al cambio. Entonces, el reto y el desafío que tienen ustedes, las organizaciones, las empresas, es poder adaptarnos al cambio oportunamente. Nos vemos en el siguiente capítulo.